Boletín informativo. Ayuntamiento de Tecalitlán. DIF y UABI generan estrategias para blindar a las familias tecalitlenses contra la violencia intrafamiliar. El sistema DIF Tecalitlán, en coordinación con la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, se dieron a la tarea de generar una estrategia para poder llevar información sobre este terrible mal a toda la población tecalitlense. Uniendo esfuerzos se logró convocar a 491 personas que recibieron información y trípticos sobre la campaña La familia sin violencia vive mejor. Este taller fue proporcionado por personal de la UABI Tecalitlán, licenciada María Guadalupe Chávez Gallardo, abogada, licenciada Mariela Jiménez Orozco, Trabajo Social, y el psicólogo Raúl Sánchez Moreno, cuyas estrategias buscan blindar a las familias tecalitlenses para erradicar este terrible cáncer que es la violencia psicológica, física, sexual o económica. A la par de este evento se realizó la entrega mensual de despensas del programa PAD, de manos de la presidenta del sistema DIF Tecalitlán, señora Yolanda Gallegos Vargas. En esta ocasión se entregaron 313 despensas en la cabecera municipal y 178 distribuidas en las localidades del municipio, fortaleciendo con esto la nutrición de las familias. En Tecalitlán ya se respira el ambiente de la Feria 2013. El Comité de Feria Tecalitlán 2013 está anunciando por todo lo alto el inicio de la feria más esperada por los tecalitlenses, una feria que busca unir los corazones y recibir a todos los turistas con los brazos abiertos, demostrando con esto que Tecalitlán, la tierra del mejor mariachi del mundo, es un lugar digno de visitar por su gente cálida y sus arraigadas tradiciones culturales y religiosas. De esta manera se presentó la Caravana de la Belleza, en la que las 6 aspirantes a obtener el título de Señorita Tecalitlán 2013 participaron resaltando todas por su belleza y simpatía, mismas que los asistentes aplaudían a su paso por las principales calles del municipio. La caravana estuvo encabezada por el ciudadano presidente municipal Mauricio Alberto Contreras Pérez, acompañado de su esposa la señora Yolanda Gallegos Vargas y el Comité de Feria 2013, integrado por Francisco Rodríguez Díaz, presidente, Sotero Soto, secretario, Alejandra Vázquez, tesorera, Sagrario Morfín, Osvaldo Cortés, Guadalupe Barrios y Mireya Alcaraz Vargas, responsables de la Feria Tecalitlán 2013. Entrega DIF Tecalitlán despensas de Proalimne. Bajo la misma estrategia de informar a las familias tecalitlenses sobre los daños físicos y psicológicos que ocasiona la violencia intrafamiliar, el DIF municipal, de la mano con la UABI, impartieron el taller La familia sin violencia vive mejor. A su vez, entregaron las despensas del programa Proalimne a 110 beneficiados del municipio. Celebración del 103 aniversario de la Revolución Mexicana en Tecalitlán. Después de 103 años del levantamiento armado encabezado por Francisco I. Madero contra el presidente Porfirio Díaz, el gobierno municipal de Tecalitlán, acompañado por las instituciones educativas del municipio, celebró el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana. El acto cívico dio inicio con los honores a la bandera y el recorrido de nuestro lábaro patrio por la escolta de la Escuela Primaria Wenceslao de la Mora. Las notas de nuestro glorioso himno nacional fueron dirigidas por la banda de guerra del CECITEC, plantel Tecalitlán, y la lectura de una reseña histórica por parte de la alumna Montserrat García Barajas. Asimismo, se expuso la poesía coral de nombre Emiliano Zapata por los alumnos del 5º grado de la misma institución y la interpretación del canto revolucionario Carabina 3030. El presidente municipal, haciendo uso de la palabra, hizo alusión a esta fecha que ha marcado la vida y el destino de los mexicanos, rindiendo honor a quienes honor merecen por la lucha y entrega en dicho acto heroico. En el desfile cívico-deportivo participaron trabajadores del gobierno y DIF municipal, Centro de Atención Múltiple, las escuelas primarias Wenceslao de la Mora, Carolina Alegría, María Teresa Guevara Álvarez, Niños Héroes Turno Vespertino, Lázaro Cárdenas del Río, Adolfo López Mateos, Benito Juárez, el Colegio América, el CONAFE, la Secundaria Técnica número 32, CECITEC y la Preparatoria Tecalitlán. Sirviendo a Tecalitlán, hacemos el cambio. Administración 2012-2015.